Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Que Jehová te bendiga, hermanito. Se ve bien la presentación. Ah, correcto, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar con el estudio, pues para mis hermanos, para nuestros hermanos que el domingo pues no estuvieron presentes. No sé si vieron el estudio a través de YouTube, en la grabación. Y pues quiero compartirles este último gráfico, que es con el que nos quedamos y explicaba lo que básicamente fuimos aterrizando para que correspondería básicamente al tema que estamos tratando de edificar o sobre edificar. ¿Sí? Recuerden pues entonces que este tema lo estoy basando precisamente en la primera carta a los Corintios, específicamente en el texto en donde dice que sobre el fundamento de Jesucristo, o que Pablo pone el fundamento de la base, el fundamento que es Jesucristo, y sobre él hay que edificar y sobreedificar. Y él se pone ahí como edificador. Ven ahí en la gráfica que la base, el cimiento de todo, que es el Evangelio de Jesucristo, porque Pablo él afirma que no hay base más firme y que nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento dice: si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, etcétera. Y vamos a ver cómo él afirma que todos somos colaboradores de Dios. Él se pone Apolos, él Pablo y Apolos dice colaboradores de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar, mis hermanos, que cada quien va a hacer la obra de su propia salvación, va a hacer la obra de su propia construcción, que es lo que vamos a tratar hoy. Habíamos dicho también algo respecto de planear la vida, planear la muerte. Y en este sentido, bueno, de alguna manera, el planear significa poder asegurar el éxito en la empresa que vamos a emprender. Y en este caso es la empresa de nuestra vida. Hay que recordar que nuestro Dios nos pone ante nosotros, dice: pongo ante ti la vida y la muerte. Escoge. Entonces es una decisión que vamos a tomar, recordando desde el principio que precisamente esto se generó porque todos los días y a cada momento vamos a tener que estar tomando decisiones. En ese sentido, bueno, lo importante es saber tomar decisiones. Y ese saber tomar decisiones es lo que puede llevarnos al éxito o al fracaso. Entonces, continuando con esto y haciendo a grosso modo, mis hermanos, no quiero detenerme mucho en regresar en esto. Esta gráfica que la pongo aquí es precisamente que ahí en Primera de Corintios 3, 4, 5, nuestro Pablo afirma que somos colaboradores de Dios, no tanto que nosotros tengamos ya que hacerlo, ¿sí? Y la doctrina de Jesucristo, que es el cuerpo, es lo que nosotros vamos a edificar. Ese edificar, les decía, puede ser precisamente de diferentes materiales, dependiendo de lo que tenemos. Me gustó mucho cuando nuestra hermana Verónica dice como principal material la fe. Y yo les hacía el símil de la fe como el cemento para construir una casa. Entonces eso es importante edificar bien, porque eso es lo que va a sostener nuestra obra. Y dice, porque esa obra que nosotros vamos a hacer, si no está bien cimentada, es decir, si después de que pusimos nuestro cimiento en Jesucristo, no construimos adecuadamente nuestra propia vida, no vamos a sostener también la obra de evangelización que podamos hacer para cumplir con la instrucción de nuestro Señor Jesucristo de evangelizar, bautizar y de enseñar todo lo que Él vino a traernos. Y eso se va a derrumbar. Si bien Pablo
dice que no hay ningún problema si la obra no soporta, si la obra se cae, a final de cuentas dice, ustedes salvarán su vida y estará asegurado. ¿Sí? Aquí vamos a ver entonces la importancia ahora de cómo construir. Aquí vemos la gráfica y yo les mostraba una de esa obra en nosotros mismos que construimos. ¿Y qué interpretaríamos por construir nuestra vida? Por construirnos a nosotros mismos. Alguien que pueda opinar, que quiera opinar. Tú, mi hermana Gloria, ¿qué consideras tú que es construirnos? Bueno, antes que nada no les pregunté si tenían alguna pregunta, algo con la gráfica que les estaba mostrando. La gráfica nos da la enseñanza de seguir, como dice, construir, crecer. Estamos creciendo en el conocimiento para adquirir la fe que nuestro Señor Jesucristo quiere que la tengamos. Ajá. Pero tú, Gloria, ¿qué consideras que es construirse a sí mismo? ¿Qué es edificarse? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Edificar. ¿Qué significa que yo me edifique? Pues edificarme pues en aprender. Ajá. Las escrituras. Sí, exacto. O sea, esa es una parte. Claro. Ahora bien, esa es una parte porque engloba en realidad todo lo que podemos hacer en nuestra vida para normarla a la doctrina del Evangelio. Por eso estaba poniendo aquí en el cuerpo la doctrina del Evangelio. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de sus ejemplos, a través de su actitud, a través de sus predicaciones y de su propio ejemplo de vida. Todos los consejos que nos da, todo eso para que crezcamos como personas, que nos amemos a nosotros mismos, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro entorno, a la naturaleza, a todo. Es decir, ser parte precisamente de la idea que Dios tuvo cuando formó al hombre, que le dijo, ahí está la naturaleza, crece, multiplícate y domina todo. Eres el administrador de todo, de sí mismo y de todo lo hecho por Dios. Entonces, en ese sentido, eso es precisamente edificar. Por eso Pablo pone énfasis y dice, ¿con qué vamos a edificar? Porque esa precisamente va a derivar en la forma como nosotros vamos a sobreedificar, que ya esto vendría siendo precisamente cómo vamos a hacer nuestra propia casa, cómo vamos a construir. Si ustedes están viendo por ahí, hay una casita que es de bombones, o la que está ahí, que está pues muy cool, que es así muy moderna y como esa, pero tenemos la de abajo, que es una casa que toma seriedad, firmeza, y que pues la otra está muy bonita con sus colores verdes, rosita, y la otra pues se ve fantástica, pero realmente serán funcionales, funcionarán. Ahora, la tarea de construir no es sencilla. La construcción se va haciendo por etapas y por pasos, con un crecimiento sostenible dentro de la misma persona. Así que si a veces tal vez alguien pueda pensar que es fácil, no lo es. Miren, vamos a leer 1 de Corintios 4 del 9 al 16 para entrar sobre esta materia de la edificación. ¿Alguien me quiere ayudar? Mi hermana Mercedes, si lo están viendo ahí en la pantalla, que ya Verónica me dijo que se ve muy bien. Espérame. El que estás mostrando, ¿verdad? Sí, 1 de Corintios 4 del 9 al 16. Ok, porque
Eso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. ¿Sí es esa o no? Sí, esa es, exacto. ¿No, verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos, hombres, tenemos sed. Ay, perdón, es que se me mueve, esperen. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos al mundo el desecho de todos. Es que ya me fallan los lentes. Escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Bien, gracias. Miren, esto es muy importante porque decía la manera como edificamos nuestra propia crecimiento espiritual, nuestra propia casa, que indudablemente se va a quedar aquí, pero la necesitamos mientras estemos aquí, porque cuando vayamos al reino, un nuevo hogar nos hará nuestro Dios. Pero mientras estemos aquí necesitamos nuestra casa, y eso es lo que vamos a edificar, lo que se va a ver. Ahora bien, esta me pareció muy interesante, porque aquí el apóstol Pablo se presenta ante los corintios, como ya habíamos dicho de los corintios, que eran un pueblo, está en Grecia, aunque ya no eran griegos, más bien eran romanos, pero ellos se creían griegos, y aparte de la soberbia romana, también tenían el orgullo griego, y era un pueblo cosmopolita. Y él entonces precisamente él se presenta así y les dice: miren, yo pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, es decir, nosotros somos los últimos, como sentenciados a muerte. Dice: pues miren, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es decir, nosotros podemos ser criticados, podemos ser vapuleados, podemos ser difamados. Y dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Entonces se autocalifica y se dice, nosotros somos casi nada, somos poca cosa. Dice: más ustedes, más vosotros, prudentes en Cristo. Le está hablando a la iglesia que formó de romanos, griegos en Corinto, para que ellos se sientan bien. No les está, ahora sí, no se está ponderando a sí mismo como apóstol, sino al contrario, se está minimizando. Y le dice: ustedes son prudentes en Cristo, nosotros somos débiles, ustedes son fuertes, ustedes son honorables, pero nosotros despreciados. Dice: padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Se imaginan la escena o se imaginan el entorno en el que Pablo se presentaba ante los corintios, que es una ciudad en esa época cosmopolita, llena de palacios? Vaya, era algo grandioso. Y dice: andamos en la calle predicando, pues la gente ni nos toma en cuenta, somos nada. Eso es lo que él se presenta, o él dice: somos nosotros, así nos presentamos.
Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, él se presenta así y les dice algo muy hermoso. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos. Es decir, para que sientan vergüenza de cómo nos tratan, de cómo nos ven, de cómo nos presentamos. Porque a final de cuentas, Pablo, Apolos, Timoteo, ellos querían presentarse de esa manera ante los ojos de los corintios, para que ellos vieran la humildad, porque acuérdense que la característica principal de nuestro Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón. Así pues, Él les dice todo esto para que ellos entiendan de qué es edificar la doctrina de Jesucristo en la propia persona. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Le dice al joven que quería ser perfecto, vende todo, regálalo a los pobres, todo lo que tengas, deshazte de todo y sígueme. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a edificar sobre ese cimiento que es Jesucristo. Y eso será oro, será plata, será acero concreto, no hojas, ni ramas, ni paja, que a veces son llenos, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor no coinciden y cada quien está en su derecho, ciertamente. No las fantasías de decir somos los mejores, que nosotros, el mundo es pobre del mundo, el mundo es corrupto, nosotros qué bueno que ya encontramos a Dios y que estamos salvos, que vamos por el camino correcto. Sí, ciertamente, pero no es cuestión de que tengamos que vanagloriarnos de ello. También lo afirma aquí Pablo, ya lo habíamos leído un poco antes, que dice que eso no es de nosotros, es de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Porque además dice que no les escribe así para que se avergüencen, sino para amonestarlos. Dice, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, es decir, aunque tengan muchos pastores, aunque tengan muchos que los dirijan, dice, no tienen muchos padres. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Sí? Él dice, miren, yo fui quien les enseñé el Evangelio. Antes Pablo había dicho que él ponía el fundamento que es Cristo y que es seguro. Dice, yo como perito constructor pongo el fundamento que es Cristo y luego vamos a ver cómo se edifica. Entonces él dice, por lo tanto les ruego que me imitéis. Aquí estamos viendo cómo esta construcción fantástica que es la Torre de Babel es la construcción de muchas manos, de muchas personas. Pero también allí hay un grave problema. ¿Sí recuerdan cuál era el problema que tuvo Babel? ¿Por qué se derrumbó? ¿Por qué no llegó hasta el cielo como ellos querían? Nuestra hermana Galvez Gutiérrez, Cristina. Sí, mano, dígame. ¿Por qué esa torre no tuvo éxito? Se planeó muy bien, ahí vemos cómo hicieron un albasamento grande, todo construyeron, todos cooperaron, cosieron ladrillos, pero al final la torre se derrumbó. ¿Por qué se derrumbó? ¿Por qué no llegó? Bueno, pienso que como toda obra, ¿no? Sus cimientos no eran lo suficientemente fuertes y no soportaron una estructura tan alta. Sí, ciertamente, eso es correcto. Era una obra muy portentosa, pero hubo una razón principal por la que no tuvieron éxito. Si recuerdas, a ver, alguien que le ayude, Hermano. A ver, adelante, Mari. Bajó a Dios, dijo 3 días. Dice que miró la obra de los hombres y entonces él confundió sus lenguas para que Ajá. no tuvieran éxito. Así es. Entonces ellos ya no se entendían, cada quien andaba por su lado, y cuando cada quien está por su lado,
ese es un fracaso. Y eso es importante, porque aquí Pablo termina con esta frase. A ver, ya que estás ahí todavía, mi hermana, ¿puedes leerme 1 Corintios 4:21? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con un espíritu de mansedumbre? Ah, bien, gracias. Sí, este capítulo 4 lo termina Pablo precisamente con este verso y les dice, después de que les escribe y que les dice todo ese, de cómo él, los apóstoles dicen, nosotros somos lo peor, ustedes son lo máximo, pero yo les digo que esto no es para que se avergüencen, para que les dé vergüenza de cómo nos tratan, sino al contrario, para que ellos aprendan que es el amor lo que mueve a los apóstoles, o a él, Pablo, Timoteo, a Apolos, etcétera, de cómo ellos sobreedifican en el pueblo de Corintio. Y él les dice, ustedes pueden tener 1000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero quien les enseña, dice, soy yo, y por eso yo les pido que ustedes me imiten, que sigan mi ejemplo. Y él, sí, no está ahí puesto, pero más adelante dice, yo les envié a Timoteo, a quien amo como mi hijo, y es fiel al Señor Jesús. Confío mucho en él, y él les va a recordar lo que yo mismo les enseñé. Pero dice, algunos de ustedes todavía se sienten soberbios, se sienten muy valientes porque son sabios, porque conocen mucho, porque tienen mundo, porque han viajado por muchas partes, son ricos, eran ricos, inteligentes, sabios, los habitantes de Corinto. Dice, sin embargo, dice, voy a ir a visitarlos si Dios quiere. Y vamos a ver entonces, a ver si como hablan es lo que hacen. ¿Sí? A ver, sí, adelante, ya está. Lo que pasa es que no lo veía porque tenía la presentación encima, perdón. Sí, mi hermano, están intentando entrar. Ajá, sí, es que desgraciadamente hoy Saúl no está, entonces tengo que hacerlo, pero como pongo la presentación encima, no estaba viendo y no quise poner el teléfono también porque me mete mucho ruido. Entonces, pues a veces el diversificarse, eso nos lleva precisamente al problema que luego no podemos tener mucho control. Bueno, continuamos entonces. Les decía a mis hermanos que dice Pablo, al final de cuentas, voy a ir para ustedes. Y les dice, ¿y qué quieren cuando vaya? ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un látigo, con azotes, con regaños o con mucho cariño y ternura? Y esto, bueno, es importante porque de alguna manera lo que aquí yo veo que es importante es cómo hace Pablo, o cómo hace esa predicación, cómo edifica, y que es la tarea que nosotros tenemos que hacer en cada uno de nosotros. Y lo primerito que hace pues es precisamente eso, él ponerse en la manera más humilde ante esas personas y ponderarlas y decirles, bueno, yo entiendo, yo los comprendo, pero dice, consideren que yo les enseñé el fundamento. Ahora bien, ese fundamento, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a presentarnos ahora y edificar? Hay que recordar cómo Pablo,
cómo Pablo de alguna manera, él tuvo unos problemas con Pedro por una cuestión muy importante, es la circuncisión. Y la circuncisión, mi hermana Iris, ¿qué significa la circuncisión? ¿Qué es? Sí, Iris. Parece que nuestra hermana Iris no. Alguien por ahí, mi hermana Pola, tú que todo lo sabes. Tampoco. Es que bueno. Ah, ok. Iris, nuestra hermana Iris tiene problemas con el micrófono. A ver, adelante, Polita. ¿Qué significa la circuncisión? ¿Qué es? Yo considero, no he investigado la verdad, pero como eso ya fue antes, ya no le he dado importancia a investigar. Pero yo entiendo que eso era como una forma de limpieza, porque lo pedían como requisito antes de formar, estar ahí, los que querían estar con Israel, en Israel y que no eran de ahí. O sea, todos pedían que se circuncidaran. Sí. Hacían. Ese era el problema cuando Pedro exige y Pablo le dice que ya no. Ajá. Entonces, pues Pedro estaba acostumbrado a eso. Así es. Pablo lo entendió bien. Eso es limpieza. Ok, correcto, gracias. Miren, en realidad la circuncisión es la condición que Dios le puso a su pueblo para ser parte de su pueblo. ¿Sí? Le dijo, todo el que quiera ser israelita, que quiera ser del pueblo de Israel, tiene que circuncidarse. Esa fue la condición. Y de ahí para adelante. Abraham era de 90 años cuando se circuncidó, y a todos sus hijos a los 3 meses va para allá. Es un pacto, exactamente como dice nuestra hermana Iris Asturias, es un pacto que a final de cuentas Dios les impuso para pertenecer a su pueblo. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la circuncisión? ¿Por qué lo saco? Porque, miren, les quiero hacer un comentario y yo creo que con esto voy a terminar porque aquí ahorita sí el tiempo es limitado. Y va la pregunta ahora sí. ¿Alguien quiere contestar? Que abra su micrófono, porque va la pregunta buena. Gloria, Mercedes lo tiene. Bueno, vamos a nuestra hermana Mercedes que ya tiene abierto el micrófono. ¿Por qué crees tú que Dios les ordena que se hagan la circuncisión? Porque se lo voy a aclarar, la circuncisión no es otra cosa más que cortar lo que es la piel que recubre el pene y es el prepucio que se le llama. Entonces, pues, eso era la señal del pacto. ¿Por qué crees tú que Dios quiso que se hiciera eso y no, por ejemplo, que pues fuera una señal más sencilla, no tan sangrienta? ¿Por qué crees que Dios querría que a todos los niños los circuncidaran para ser parte, pero las mujeres no? ¿Qué les aclaro? En algunas culturas, hasta hoy, sobre todo que son de ascendencia musulmana, las niñas también son circuncidadas y es algo muy sangriento. ¿Por qué crees, mi hermana Mercedes, que Dios quiso que se circuncidaran? ¿O porque ordenó? Mira, yo pienso que había dos motivos, ¿no? Según dicen, no lo sé, ¿no? En cuanto a la cuestión médica, ¿no? Que es de limpieza, ¿no? Para el hombre, por una parte. Pero la otra parte también considero de que se distinguieran. Sí. Yo lo supongo esto, esa es nada más mi apreciación. Sí, ¿no? claro, Porque claro, por supuesto. usualmente si tú ves en la sociedad cuando dicen, ¿cómo? ¿Hiciste la circuncisión? Si eso nada más es de los judíos, ¿no? Sí. Entonces pienso yo que si era un pacto
entiendo yo, ¿no? Que en este caso pues también, ¿verdad? Era para distinguirlos, ¿no? A ellos. Ajá. Sí, así Pienso es. yo. Pero la pregunta, y tu opinión me interesa mucho, ¿por qué crees que Dios escogería algo tan sangriento y no sería como, por ejemplo, que se cortaran el cabello o algo no tan drástico? ¿No crees? Bueno, a ver, te voy a comentar por experiencia, ¿sí? Y bueno, ahorita ya todo lo van a saber, todos estamos en familia. Gilbertito le hicieron la circuncisión y realmente no lo que le hicieron, pues como estaba bebé, realmente, ¿cómo te diré? No fue nada en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, Sí, porque claro. realmente nada más le metieron un capuchoncito de plástico, sí, duro, entonces eso se lo insertaron y así fue, ¿no? Sí. Probablemente en aquellos tiempos, pues sí, ¿no? Debiese haber sido, ¿no? Algo bastante, ¿no? Desagradable. Yo creo, ¿no? Que también está asociado, ¿no? Como que era como un pacto, ¿no? De sangre, no lo sé, ¿sí? Sí, No lo sé. Sí. Ahorita por lo que dijiste tú de que todas estas cuestiones de la sangre, ¿no? Sí, claro. Presumo yo, ¿sí? Sí, bien, gracias. Miren, y yo se los digo, yo cuando estaba en la escuela naval nos convocaron que el que quisiera hacerse la circuncisión y estuve a punto porque decían que era, efectivamente, que era sano. Pero ya aclarando con los médicos, no hay ninguna diferencia, a menos obviamente que no se tenga higiene. Eso es claro. Aquí lo importante es, y esto con esto... Perdón, es que tengo una duda. A ver, rápidamente, Polita, porque sigue, ya quiero terminar. Sí, tú preguntaste que por qué sangre. Entonces, yo ahorita se me vino a la mente, ¿no? Es que sin derramamiento no hay perdón de pecados. Sí, claro. No sé si tenga que ver algo eso. Puede ser, claro. Pero yo lo que quiero ahorita que dejar esta idea es sobre todo porque a final del tiempo, ya cuando estamos ahorita tratando el asunto con los corintios, Pablo no estaba de acuerdo con la circuncisión y Pedro sí, y hubo un enfrentamiento. Entonces yo quise hacer una retrospectiva y ver, y sobre todo porque yo les voy a ser sincero, yo no entiendo todavía y me cuesta trabajo entender por qué Dios le ordenó que hicieran eso. ¿Por qué no hizo que se pusieran una cintita en el cuello o en la mano una cinta roja o algo por el estilo que no fuera tan sangriento? Porque en esa época lo era. Hoy tal vez no. Y les digo, yo les comento, así como dice mi hermana Mercedes, entre familia. Yo cuando en la escuela naval nos convocaron y nos dijeron, porque luego se platicaban ciertas cosas de la escuela naval que ustedes han de saber porque es del folclore de Veracruz, que no son ciertas. Pero bueno, sí es verdad que nos dijeron, y algunos fueron, otros no. Los que fueron les dieron 3 días de rebaje, porque es una herida a final de cuentas. Entonces dije, bueno, por 3 días de rebaje, no, mejor me quedo así. Pero esto lo quiero dejar aquí, mis hermanos, y retomarlo cuando nuevamente me toque mi estudio, porque yo considero que son las cosas que hay que cimentar bien cuando vamos a edificar nuestra propia vida. Yo quiero dejarlo hasta aquí, mis hermanos, que Jehová les bendiga y les guarde, porque voy a hacer entrega de la guardia y si no se me va a cerrar el